Un cordial saludo para todos, mi nombre es Ángela Alexander Isabera, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación de la Universidad Manuela Beltrán. En el presente video se hablará de la investigación cuantitativa y se responderá a 4 interrogantes tomando como referencia algunos autores quienes orientan sobre este modelo racionalista más conocido como cuantitativo. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Antes de responder a esta pregunta, cabe preguntarnos, ¿qué es la investigación? Según Sampieri, Fernández y Baptista, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Pues bien, la investigación cuantitativa entonces es un conjunto de procesos secuencial y probatorio en el que no se pueden saltar los pasos previamente determinados. El proceso cuantitativo se desarrolla, según Sampieri, Fernández y Baptista, en 10 fases. La fase 1 consiste en tener una idea para ser investigada. La fase 2 consiste en el planteamiento del problema, en la cual el investigador se plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno de estudio. En la fase 3, una vez de que se tiene planteado el problema, se revisa y se desarrolla el marco teórico. Aquí el investigador toma en cuenta lo que se ha investigado anteriormente con respecto a su tema, es decir, revisa la literatura y posteriormente construye el marco teórico, que es la teoría que guiará el estudio. En la fase 4 se visualiza el alcance del estudio, el cual veremos más adelante. En la fase 5 es donde se elaboran las hipótesis, las cuales se derivan antes o a partir de la teoría consultada y que luego se someten a pruebas, y además se definen las variables, las cuales según el diseño de la investigación son 3. Las independientes, que son las que se manipulan para que surja un efecto, las dependientes, que son el efecto, y las intervinientes, que son todos los aspectos que interfieren dentro del contexto. Luego de la fase 5 pasamos a la fase 6, que es donde se desarrolla el diseño de la investigación, los cuales también veremos más adelante. En la fase 7 se define y se selecciona la muestra, las cuales pueden ser probabilísticas, es decir, previamente elegidas, y no probabilísticas, elegidas aleatoriamente. En la fase 8 se recolectan los datos consignados a través de los instrumentos que seleccione el investigador. En la fase 9 se analizan los datos. Allí se puede hacer uso de un software que ayude a medir y a generalizar las variables. Y por último, la fase 10, en la que se elabora el reporte de resultados. Ahora bien, ya habiendo conocido las fases de la investigación cuantitativa, es importante mencionar cuáles son los diseños cuantitativos que se deben desarrollar en la fase 6. Pero antes se debe explicar qué es el diseño. El diseño es el plan, es decir, los procedimientos y actividades para responder a la pregunta inicial. Dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de la investigación depende del grado en que se aplique el diseño y este debe ajustarse ante cambios repentinos en la investigación. Los diseños se dividen en 2, experimentales y no experimentales. Bien, los diseños experimentales son en los que se manipulan una o más variables independientes para generar las variables dependientes, que son las consecuencias. Este diseño se subdivide en 3, los preexperimentos, en los que se administra un estímulo y se aplica una medición, los cuasi-experimentos, que son los diseños en los que los grupos ya están elegidos, y los experimentos puros, que son en los que se miden a través de las validez externas qué tan generalizables son los resultados. Es importante que en este diseño se incluyan verificaciones, se realice control de la influencia de las variables y se realice una validez interna en la que se comparan y equivalen varios grupos entre sí. Luego tenemos los diseños no experimentales, el cual se enfoca en observar fenómenos en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Este a su vez se subdivide en 3,
los transversales y los longitudinales. Los transversales son los que recolectan datos en un solo momento, describen variables y analizan su incidencia e interrelación. Además son tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales causales. Los longitudinales son los que analizan a través del tiempo la evolución de una investigación. Estos a su vez son tres: los tendencia, que analizan los cambios de un fenómeno a través del tiempo; los de análisis evolutivos, los cohort, que analizan los cambios de grupos en el tiempo; y los panel, que se miden en todos los tiempos y en todos los momentos. Bien, la segunda pregunta que nos hacemos es: ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Uno de los factores que radica la complejidad de la investigación cuantitativa es en la visión del alcance que se debe delimitar desde la fase 4, como se mencionó anteriormente. El primer alcance es el exploratorio, el cual examina un tema o problema poco estudiado o indaga sobre temas desde nuevas perspectivas. Para este alcance es clave una amplia revisión del tema. El segundo alcance es el descriptivo, en el cual se especifican las características de los fenómenos de estudio. Además, pretende medir la información independiente de las variables. Con este alcance se debe tener bastante claro qué se medirá y sobre qué se recogerán los datos. El tercer alcance es el correlacional, el cual asocia variables a través de un patrón en un grupo o población. Al evaluar la asociación, se miden las variables que se analizan. Por tal motivo, este alcance se sustenta en la hipótesis sometida a pruebas. El cuarto y último alcance es el explicativo, el cual consiste en explicar el porqué de los fenómenos. Así, es importante mencionar que el alcance depende de la perspectiva que se le otorgue al estudio. Otro aspecto complejo en la investigación cuantitativa es la relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo. Hay dos realidades. La primera es interna y son las creencias, la subjetividad de las personas. La segunda realidad es la externa, la que es independiente de las creencias que tengamos de ella, es decir, la objetiva. Se aceptan las creencias aquí como válidas. Ya que el investigador las pone a prueba en las hipótesis y las enfrenta con las distintas realidades que se puedan observar en las realidades externas y se ponen en contrapeso con la realidad subjetiva, que son las internas. Finalmente, otro factor que hace compleja la investigación cuantitativa es el proceso para efectuar análisis cuantitativo. Este proceso consta de 7 fases propuestas también por Sampieri, Fernández y Baptista. La fase 1 es el seleccionar un software apropiado para analizar los datos. Puede ser el paquete estadístico para las ciencias sociales llamado SPSS o WordStat. La fase 2 es el ejecutar el programa antes mencionado, Minitab, Stats, que sirve para definir muestras probabilísticas, SAS u otro. La fase 3 consiste en explorar los datos, analizar descriptivamente y visualizar los datos por variables. La fase 5 analiza mediante las pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. La fase 6 es donde se realiza el análisis adicional que pueda surgir. Y la fase 7 es en la que se preparan los resultados para presentar a través de tablas, gráficos, figuras, cuadros, entre otros. Bien, la tercera pregunta que nos hacemos es: ¿cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? Bien, una de estas es los marcos de referencia, los cuales desde lo cuantitativo se ven desde el positivismo y el cualitativo desde el interpretativismo. Los puntos de partida en el cuantitativo vemos que es el conocer y en el cualitativo el descubrir. La realidad en lo cuantitativo
es objetiva y en lo cualitativo es subjetiva. La naturaleza de la realidad en lo cuantitativo no cambia, en lo cualitativo sí cambia. Las metas en lo cuantitativo comprueban y en lo cualitativo interpretan. La lógica en lo cuantitativo es deductiva y en lo cualitativo es inductiva. La relación entre las ciencias entre lo cuantitativo es una unidad y en lo cualitativo son diferentes. La posición del investigador en lo cuantitativo es neutral, en lo cualitativo es explícita. El papel de los fenómenos en lo cuantitativo es pasivo y en lo cualitativo son activos. La relación entre el investigador y el fenómeno en lo cuantitativo son separados y en lo cualitativo no son separados. Y el uso de la teoría en lo cuantitativo es fundamental y en lo cualitativo es tan solo una referencia. En la generación de la teoría en lo cuantitativo se hace previa, en lo cualitativo es posterior. La revisión de la literatura en lo cuantitativo es crucial, es guía, en lo cualitativo direcciona. La hipótesis en lo cuantitativo se aprueba, en lo cualitativo se generan. En el diseño de la investigación, en lo cuantitativo es estructurado, en lo cualitativo es abierto. La población y muestra en lo cuantitativo son generalizadas, en lo cualitativo se analizan detenidamente. La naturaleza de los datos en lo cuantitativo es cuantitativa, valga la redundancia, y en lo cualitativo, cualitativa. Los tipos de datos en lo cuantitativo son confiables y en lo cualitativo son profundos. En la recolección de datos, los cuantitativos son estandarizados y en lo cualitativo no estandarizados. En los análisis de datos, en lo cuantitativo describen y en los cualitativos se comprenden. El investigador frente a los datos en lo cuantitativo es externo, en lo cualitativo es interno. Los criterios de evaluación en lo cuantitativo son de confiabilidad y en los cualitativos de credibilidad. Finalmente, los resultados en lo cuantitativo son impersonales y en lo cualitativo suelen ser personales. Finalmente, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo y de ser posible cómo se caracteriza? Bien, pues es posible. Existen los métodos mixtos que son, en general, están los puramente cualitativos, los cualitativos mixtos, que predomina el cualitativo, luego el cuantitativo, hay una preponderancia entonces cualitativa. Los mixto puro, cualitativo y cuantitativo, tienen el mismo estatus. Y los cuantitativo mixto predomina cuant sobre el cualitativo y el puramente cuantitativo que tienen una preponderancia cuantitativa. Asimismo, el tiempo de los métodos de un estudio mixto son el concurrente, que es en donde se trabaja con ambos métodos simultáneamente, y el secuencial, donde se utiliza primero un método, puede ser el cuantitativo o el cualitativo, y luego se usa el otro método. Teniendo en cuenta lo anterior, existen diseños mixtos específicos, los cuales son el DEXPLOS, que es el diseño exploratorio secuencial, DEXPLIS, que es el diseño explicativo secuencial, el diseño transformativo secuencial, que es el DITRAS, el DITRAC, que es el diseño de triangulación concurrente, el DIAC, que es el diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, el DIACNIC, que es el diseño anidado concurrente de varios niveles, y el DISTRAC, que es el diseño transformativo concurrente. Finalmente, es importante mencionar las características de los métodos mixtos. Los métodos mixtos son multimetódicos. Están constituidos por dos realidades, objetiva y otra subjetiva, logran una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, caracterizan a los objetos de estudio mediante números y lenguaje, y finalmente tienen mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil, pues involucra lo cuantitativo y lo cualitativo. En esta presentación se tomaron en cuenta ciertos autores que recomendamos aquí en la bibliografía, y pues muchas gracias a todos por ver este video y espero sea de apoyo en sus investigaciones. Tengan un feliz día